Soy Daniela Heim, soy profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. En los últimos 20 años vengo trabajando el tema de derechos y perspectiva de género, como se lo llama ahora. Bien, pensar la perspectiva de género implica, en primer lugar, reconocer que vivimos en sociedades organizadas a través de la división por géneros, una división sexual y de género, en donde existen jerarquías y existen desigualdades y discriminaciones, ¿no? Entonces, básicamente, en términos de una división sexual, las mujeres y los varones hemos ocupado tradicionalmente diferentes lugares, las mujeres relegadas a los espacios de no poder y no derechos, y los varones a los espacios del poder y de los derechos. Esta situación ha venido cambiando en los últimos años, pero existe todavía muchísimo trabajo por hacer en el marco de eliminar las desigualdades y las discriminaciones por motivos de género. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, lo primero que tenemos que hacer es reconocer esta situación histórica de subordinación social de las mujeres e identidades LGTB. Esto es lo primero, el primer paso que tenemos que dar. Una vez que lo reconocemos, es también pensar en la posibilidad de modificarlo, porque todo lo que se construye socialmente puede ser deconstruido y podemos construir una sociedad sin discriminaciones y sin desigualdad por motivos de género. Una perspectiva de género también implica pensar que las discriminaciones y las desigualdades de género están atravesadas por otro tipo de discriminaciones, lo que conocemos como la interseccionalidad. Es decir, que existen otras categorías sociales que generan discriminación, que generan desigualdades, y cuando hablamos de discriminaciones y desigualdades, hablamos de subordinación social, de situación de inferioridad y de trato desfavorable. Son diferentes categorías que utilizamos para nutrir estos conceptos. Entonces, pensar la perspectiva de género en las instituciones y en las políticas públicas implica generar diagnósticos sobre estas situaciones de desigualdad y discriminaciones y generar mecanismos para transformarlas y eliminarlas. Esto en líneas generales. Luego podemos nutrir la perspectiva de género desde diferentes puntos de vista que van a ir complejizando esta situación y van a ir complejizando también las herramientas que vamos a utilizar para dar una respuesta. Yo no concibo una política pública sin perspectiva de género. La perspectiva de género ha negado no solo las desigualdades y las discriminaciones, sino también todo aquello que, sin atribuir por naturaleza, ¿no?, a la pertenencia a un sexo, a un género específico, pero sí que forma parte del acervo cultural que los grupos sociales traen, ¿no?, sus mecanismos de resistencia, de resiliencia, los valores que hemos desarrollado las diferentes personas como parte de grupos socialmente subordinados. Entonces, también se amplía la perspectiva de género, no solo cuando generamos herramientas para la igualdad, sino también que estas herramientas se nutran de estos aportes, de estas intereses, pautas de comportamiento, de valores que las personas podemos traer para entender la realidad y para modificarla. La perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos desde el momento en que, como está basada justamente en este diagnóstico de desigualdades y discriminaciones,
los derechos humanos y toda la teoría y la práctica de los derechos humanos está orientada a eliminar las desigualdades y las discriminaciones. Y desde que esta teoría y práctica de los derechos humanos reconoce los derechos específicos de las mujeres y de las diversidades sexuales como derechos humanos, forma parte de este acervo cultural y de este acervo jurídico. Entonces, por eso la perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos. Es inescindible la perspectiva de género de la perspectiva de derechos humanos, forma parte de la perspectiva de derechos humanos. La perspectiva de género es una perspectiva que debe estar presente en todo el accionar del Estado, ¿no? Entonces, en todas las instituciones del Estado, en todas las áreas del Estado. Esto es lo que se conoce como transversalidad de género, ¿no?, en las políticas públicas. Esto supone un cambio de paradigma, un cambio en la cultura política y la cultura institucional, y un cambio en la agenda, ¿no?, en las estructuras de poder, en los procesos de toma de decisiones, en la toma de decisiones, cómo se toman, quiénes las toman y hacia quiénes van destinadas. En líneas generales, pensar la perspectiva de género en este tipo de instituciones, entre muchísimas otras cosas, significa eso, ¿no? Pensar a las mujeres atravesadas por los condicionantes estructurales, por las desigualdades y discriminaciones estructurales que acarrean, y su realidad concreta en un momento determinado, atravesada, reitero, por estas cuestiones sociales, y sin pensar en parámetros estándares generales, que son parámetros tradicionalmente masculinos. Pensar la justicia en clave de género implica, en primer lugar, pensar en el derecho como una herramienta para el cambio social. Entonces, si tradicionalmente el derecho ha sido definido por su masculinidad, por su sexismo y por ser uno de los grandes ejes que han permitido sostener y legitimar el patriarcado, el movimiento feminista, los movimientos feministas y de la diversidad sexual han venido trabajando últimamente en otros usos del derecho, y en línea con muchas otras corrientes y teorías críticas del derecho, utilizar el derecho desde una perspectiva que permite ampliar los derechos, valga la redundancia, y usar la herramienta jurídica y la ley y la aplicación de la ley en beneficio de las personas y no en contra de ellas, ¿no?, como es tradición dentro del patriarcado. Así que pensar la justicia en clave de género es esto, pensar en las dimensiones de las discriminaciones y las desigualdades estructurales por motivos de género, y usar el derecho como herramienta para destruir este sistema de dominación social, ¿no?, de subordinación social de las mujeres y personas LGTB. Así que es un desafío que supone asignarle al derecho funciones históricamente diferentes de aquellas que ha tenido. Respecto de las discusiones en torno al poder y la toma de decisiones que abre la perspectiva de género, son muchas las implicaciones. Yo creo que la toma de decisiones con perspectiva de género no puede pasar solamente por las personas que habitualmente toman las decisiones, que son aquellas que están en las esferas más altas de las pirámides institucionales. Todavía tenemos una estructura institucional, una organización institucional basada en sistemas piramidales y jerárquicos, y esto atraviesa todas las instituciones, la política en general y toda la conformación del Estado. Y esto puede ser eficiente
y generar una serie de cuestiones eficaces y efectivas en algunos ámbitos, pero ha sido muy perjudicial para lo que es la desigualdad y las discriminaciones por razones de género. Entonces, la perspectiva de género implica incluir en la toma de decisiones todos los mecanismos desarrollados por las teorías feministas y de la diversidad sexual para derribar las barreras que impiden el acceso pleno a los derechos de las personas, para eliminar las desigualdades sociales por motivos de género, y esto no puede suceder si en esa toma de decisiones no intervienen las personas que tradicionalmente han sido discriminadas y que se encuentran en estos grupos subordinados. Entonces, implica generar mecanismos de participación distintos de los mecanismos tradicionales, implica tener en cuenta en la toma de decisiones la perspectiva de los grupos subordinados, la perspectiva de los grupos oprimidos, implica ampliar la cantidad de personas que participan en un proceso de toma de decisiones y necesariamente, reitero, implica que esas decisiones se tomen teniendo en cuenta este punto de vista de los colectivos discriminados. Si no, no existe, desde mi perspectiva, desde mi forma de entender la realidad, no existe ninguna posibilidad para que la perspectiva de género realmente sea una perspectiva que nutra el accionar del Estado y que permita transformar la realidad social en la que estamos inmersas. La perspectiva de género es una perspectiva muy transformadora, que interpela a todas las personas de alguna manera, entonces mueve fibras muy sensibles de la historia personal de cada uno, ¿no? Entonces es un trabajo arduo que las instituciones tienen que incorporar al interior de ellas mismas. Para poder desarrollar una perspectiva de género en el Estado, las personas que forman parte del Estado, de las instituciones, deben tener algunas cuestiones trabajadas para poder abordar el tema hacia el exterior. Me parece importante que, así como desde la perspectiva de los grupos que se identifican como grupos vulnerables, no es porque lo sean efectivamente, sino porque socialmente son vistos así y es bueno que así sea, ¿no? Las mujeres y la diversidad, los colectivos de la diversidad sexual. Lo que yo veo también es que la perspectiva de género debe trabajar necesariamente la masculinidad. A mí me ha pasado muchas veces que estoy dando un curso sobre perspectiva de género y sé que tengo enfrente a un abusador, ¿m? Y que tengo enfrente a un violento, ¿eh? Y me estoy dirigiendo a esa persona y tengo herramientas y recursos que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria profesional como para poder contestar las interpelaciones que me puede hacer esa persona. Pero otras personas no los tienen. Y entonces también tenemos que saber que muchas de estas cuestiones van a ser abordadas en ámbitos en donde se reproducen y se sostienen. Trabajar mucho con los varones y su percepción de la masculinidad y de los atributos de la masculinidad y un montón de cuestiones que vienen asociadas a la masculinidad heteropatriarcal y al ejercicio de la masculinidad, ¿no? Que están íntimamente vinculadas con el ejercicio del poder y de la autoridad. Así que me parece que es un arduo trabajo que hay que hacer en muchos sentidos, ¿eh? Trabajar con los varones y su masculinidad, ¿m? Y trabajar masculinidades igualitarias y no patriarcales, trabajar con las mujeres y su empoderamiento desde una perspectiva de género y trabajar con las personas
respecto de las cuales se realizan las intervenciones en esta línea. Es un trabajo integral y además trabajarnos nosotras mismas porque siempre aparecen temas vinculados con nuestra trayectoria vital, con nuestra biografía, o pueden aparecer temas que nos generan conflictos, a veces conflictos de intereses, a veces conflictos sobre cómo abordar determinada realidad, porque reitero, es algo que transforma profundamente a las personas, el tema género. No es una cuestión fácil, es algo muy complejo. Entonces me parece que hay que tener esta multidimensionalidad. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de todo esto, por lo menos en este momento histórico en el que todavía tenemos que deconstruirnos a nosotros mismos, ¿no? En tantos aspectos de la vida. Es un trabajo en evolución y lleno de avances, retrocesos, ambivalencias, contradicciones, y tenemos que asumirlo como tal, porque si no, no lo vamos a estar haciendo bien. Tenemos esta honestidad de la que hablo, forma parte de este proceso también. Para mí también el tema de perspectiva de género fundamental incluye una perspectiva colaborativa. Entonces esto en la toma de decisiones es tremendo. Tiene que ser entendido de esta manera, porque tomar decisiones tradicionalmente ha sido tomar decisiones desde una posición de autoridad y de jerarquía, teniendo en cuenta determinadas voces, pero no otras, ¿no? Entonces hay que ampliar las voces que inciden en la toma de decisiones. Y para eso hay que escuchar, y hay que escuchar a quienes saben, y no solo a quienes saben porque han estudiado, porque han desarrollado un ámbito profesional en esta área, sino también a quienes saben porque han vivido, han sido sujetos y objetos de las discriminaciones y las desigualdades, y son personas que pueden aportar desde su experiencia concreta muchas cosas que se hacen en otros ámbitos, ¿no? Pero en el tema de política pública, sobre todo, escuchar a las personas que han sufrido en carne propia las violencias, las víctimas de violencias, las víctimas de discriminación por motivos de género, esas voces, no las voces solamente de las personas que se consideran expertas, que a su vez reinterpretan las voces de las víctimas. Las voces de las víctimas tienen que estar presentes. Si una política pública quiere realmente efectuarse con perspectiva de género, tiene que asumir que la heterosexualidad normativa, el binarismo, o sea, la división social entre dos sexos, desconociendo toda la diversidad sexual, y una división social que asigna a las personas determinados roles y funciones sobre la base de su sexo biológico sin tener en cuenta los condicionantes de género. Es decir, el género se construye socialmente. Entonces, sin tener en cuenta todo esto, que parece sencillo pero no lo es, la perspectiva de género nunca va a alcanzar, nunca va a ser completa, no va a poder ser desarrollada. Y esto es algo que debemos hacernos todas las personas involucradas con lo público, con el trabajo desde el Estado. Si nosotros mismos no somos capaces de modificarnos y transformarnos a nosotros mismos, es imposible que esto opere en la realidad, porque todo cambio social requiere de cambios individuales y colectivos, ¿eh? En el que las personas que están motorizando ese cambio sean las primeras en dar testimonio de que esto es posible. Si no nos lo creemos y no vivimos nuestras vidas de acuerdo con esta perspectiva, es muy difícil. Vamos a seguir recayendo en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos formales, lo que en el ámbito jurídico llamamos la igualdad formal ante la ley, pero que en la práctica dista mucho de ser efectiva, de ser sustancial, y
y en realidad esto lo que hace es perpetuar los problemas a los que queremos darle respuesta.